Hoy en Infoactualidad está con nosotros Almudena Negro, diputada en la Asamblea de la Comunidad de Madrid por el PP. Bienvenida, Almudena, gracias por acompañarnos hoy en Infoactualidad. Gracias a vosotros, no hay cosa que me guste más que estar con jóvenes. Fíjate, lo único que siento es que esto sea una entrevista, por tanto, tú me quieres escuchar a mí cuando en realidad yo creo que lo que me interesa sería escucharos a vosotros. Bueno, gracias por la parte que nos toca. Por poner un poco el inicio, ¿no? Hay que empezar siempre por el principio. ¿En qué momento decides tú personalmente iniciarte en la política? Y también me gustaría saber cuál cree usted que es el rasgo definitorio de todo político. Bueno, yo creo que el rasgo definitorio, voy a empezar por el final, es el servicio de vocación pública, la preocupación por cuestiones sociales y políticas. ¿Y cómo me inicio yo en la política? Bueno, es evidente que siempre he tenido una inquietud. Sabéis que soy periodista, soy personal en excedencia de La Razón en estos momentos. ¿Y por qué me inicio? Porque me llama Isabel Díaz Ayuso. Me llama Isabel Díaz Ayuso y además me llama en un momento en que, bajo mi opinión, España está en una gran encrucijada entre mantener la democracia que se alcanzó en el año 1978 a través de la transición o el ir hacia una deriva autoritaria por parte de la izquierda. Y yo creo, la izquierda y los nacionalismos, hay que recordar que en el año 19, cuando yo concurro, en el 18, cuando concurro a las elecciones por primera vez a la Asamblea de Madrid, tenemos sobre la mesa todo el lío del Prusés, lo que estaba pasando en Cataluña, Podemos cada vez más crecido, y yo creo, y es mi inquietud, que hay que mejorar la vida de las personas y creo en Isabel Díaz Ayuso, en sus ideas, que comparto al 100%, y es ahí donde decido dar un paso muy difícil, ¿eh? Porque no os creáis que es fácil dar el paso de ser periodista, de ser entrevistadora a ser entrevistada, para que me entendáis, es muy complicado. De hecho, tiene un proceso de adaptación que yo creo que ya por fin tengo superado, que me costó bastante el hacerlo, y a partir de ahí, pues la verdad es que yo estoy muy contenta en el proyecto político en el que estoy. Bueno, cuenta precisamente esos inicios cuando la llama la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. ¿Cuáles son las principales inquietudes o los principales focos que el PP tiene en estos momentos para gestionar la Comunidad de Madrid? Bueno, hay que decir que en Madrid, como todo el mundo sabe, el Partido Popular lleva gestionando 25 años. 25 años, ¿qué se consiguió con esos 25 años y con las políticas de libertad económica, pero también de libertad individual? Luego, como hablaremos de la COVID, lo veremos, porque la hostelería está abierta en Madrid, no en otros sitios, es toda una cuestión de libertad. Y claro, la Comunidad de Madrid pasa de ser una comunidad que estaba muy mal situada en el ranking de riqueza de las comunidades autónomas a ser el motor económico de España, lo que no es casualidad. Esto es por las políticas que el Partido Popular ha venido aplicando en todos los ámbitos. O sea, ya no solo la libertad económica, el derogar impuestos como sucesiones o patrimonio y que la gente tenga el dinero que con su esfuerzo se gana en su bolsillo y no en el bolsillo del Estado, que luego decide en qué se quiere gastar tu dinero. Esto también es fruto, pues, de la libertad educativa, que permite elegir centro. El apoyo también, por supuesto, no solo a la educación pública, que es fundamental en Madrid, sino también a la concertada y a la privada, para que la gente elija qué educación quiere para sus hijos, y cuando estáis en la universidad, para que vosotros mismos podáis decidir cómo queréis liderar vuestra vida. También, por supuesto, la libertad de elección de centro sanitario, es decir, toda una serie de cuestiones que son lo que han convertido a Madrid, yo creo que en el motor económico, siempre se dice, pero también en el motor social de España. Y por eso yo creo en este proyecto. Isabel Díaz Ayuso además lo representa perfectamente, cree exactamente en lo mismo, y son las políticas que ahora mismo seguimos poniendo en marcha en la Comunidad de Madrid, con resultados que yo creo que no son nada desdeñables. Y haciendo un poco labor de abstracción y valorando por un lado la gestión, el punto de vista de Madrid, pero también a nivel nacional, ¿cree que falla algo en la política española? Uy, en la política española fallan muchísimas cosas. Mira, yo empezaba diciéndote que a mí lo que me gustaría es escucharos a vosotros, que sois estudiantes, qué son vuestras preocupaciones, qué os ocupa y qué os preocupa, ¿no?
Y yo creo que muchas veces la política está desconectada de la calle real, no de lo que quieren determinados lobbies, sino de lo que realmente vosotros queréis y necesitáis. Vosotros los jóvenes, pero también las personas mayores, toda la sociedad. Yo creo que ese es el gran fallo de la política. Y luego, por otro lado, la polarización que estamos viviendo. Aquí hay unos populismos, tanto de izquierda como de derechas, que se alimentan de la confrontación, que son unas fuerzas victimistas con las que no te puedes meter porque enseguida tienen la piel muy fina y te salen con victimismo, pero que al mismo tiempo se alimentan de esa confrontación. ¿Y qué es lo que hace eso? Pues que nuestra sociedad no sea una sociedad tranquila, que estemos todos muy enfadados. Yo creo que eso es la antipolítica. La política, en mi opinión, es escuchar las demandas que necesita la sociedad, que necesita todo el mundo, y hacer concreto lo necesario. No dedicarse a crear problemas donde no existen. Decía Ronald Reagan que los gobiernos lo que hacen es crear problemas donde no existen, sino al revés, el tratar de ayudar y facilitar el bienestar de todo el mundo. ¿Y esa realidad de polarización la observa, por ejemplo, usted a nivel europeo o cree que España es uno de los países en los que más existe, en los que más se da esa realidad? No, la polarización se está produciendo en todas las sociedades libres. Lo hemos visto en Estados Unidos, que han asaltado el Capitolio, ¿no? Lo estamos viendo también en la Unión Europea con los avances de fuerzas que se autodenominan euroescépticas, que desprecian ese espíritu del Tratado de Roma que dio origen a la Unión Europea, a la Comunidad Económica Europea primero y luego a la Unión Europea. Un espíritu que lo único que pretendía es que Europa no volviera a caer en los totalitarismos del pasado siglo XX y mucho menos en las guerras mundiales que asolaron el mundo en el siglo XX. Esas fuerzas euroescépticas, antieuropeístas, en el fondo, lo que quieren es reconstruir comunidades homogéneas a su imagen y semejanza y volver a colocar muros allí donde la gente consiguió tirar abajo los muros. Y esto es muy peligroso. ¿Qué pasa en España? En España sucede que además siempre somos como más exagerados, ¿no? El español no tiene término medio. Y entonces lo que estamos viendo es casi una caricatura de lo que está sucediendo en el resto de sociedades libres. Yo creo que nosotros tenemos un envite, una tentación totalitaria ahora mismo sobre la mesa que no existe tan exagerada en Europa. Con esto no quiero decir que no haya movimientos europeos que, por supuesto, están exactamente en lo mismo. Bueno, y centrándonos ahora en el tema del coronavirus, que pues por desgracia todavía sigue dominando por completo nuestras vidas, ¿cómo valora usted la gestión del Gobierno nacional frente a la pandemia? Un desastre sin paliativos. Fíjate, cuando se inició la pandemia a nivel mundial, cuando en diciembre del 18, creo que recordar, es que yo soy muy mala situando fechas en el timeline, eso me lo vais a perdonar, pero cuando se inicia la pandemia, hay alertas de la Unión Europea, del Centro de Emergencias, de la Organización Mundial de la Salud, y el gobierno sale diciendo que va a haber como mucho 2 o 3 contagios. El gobierno no quiere cerrar colegios hasta que los cierra la Comunidad de Madrid. El gobierno se opone al reparto de mascarillas FFP2 porque dice que son demasiado buenas para la gente. Yo esto ya sí que no lo entiendo, que consideren que lo que es demasiado bueno para la gente, ¿no? Es decir, el gobierno ha ido dando bandazos continuamente, pero yo creo que más movido por intereses políticos y partidistas que por un interés real en la salud. Nosotros lo hemos visto en la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso ha ido llevando del ronzal durante toda la epidemia, durante toda esta pandemia al gobierno de Pedro Sánchez. Es ella quien está poniendo sobre las mesas las medidas que la izquierda primero critica y luego copia. Y por eso yo creo que la gestión de España, además lo dice el número de muertos, que ni siquiera sabemos cuáles son porque lo intentan ocultar, pues nos ha colocado como el gobierno que peor ha gestionado, y lo digo de verdad con mucho dolor porque yo estoy pensando en todos. O sea, es que todos conocemos a gente que ha fallecido por COVID o que tiene un familiar enfermo por COVID. Esto es una tragedia. Y usted como periodista imagino que también podrá ver ese campo de la comunicación y cómo desde las administraciones se ha comunicado durante la pandemia. ¿Cree que ha sido uno de los principales errores también? Porque, por ejemplo, hemos visto que también el ministro de Consumo, Alberto Garzón,
ha dicho hace un par de días el tema de las mascarillas, que no se recomiendan y que no está demostrado que funcionen mejor, o lo que apuntaba también de Fernando Simón de los 2-3 casos. ¿Cree que esa comunicación, esas contradicciones mismas dentro del propio gobierno han sido el principal error en la gestión del gobierno nacional frente a la crisis? Por supuesto, la comunicación tiene mucho que ver porque un gobierno responsable ante una pandemia lo que hace es informar y no desinformar a la ciudadanía. Mira, te voy a poner un ejemplo. Voy a contrastar a Fernando Simón, este señor que se va a hacer surf cuando estamos en plena segunda ola, con Christian Drosten. ¿Quién es Christian Drosten? Christian Drosten es el jefe de virología de la Charité de Berlín, el equivalente al Fernando Simón, pero en Alemania. ¿Qué es lo que ha hecho Christian Drosten? Desde el inicio de la pandemia, Christian Drosten ha abierto un podcast en la televisión pública que tú lo puedes descargar en ebooks, en iTunes. Yo lo he seguido muchísimo y por eso me he ido también enterando adelantadamente de todo lo que este gobierno no nos contaba y ha ido contándole a la ciudadanía qué había que hacer para protegerse del virus, pero lo hacía sin entrar en política, sino desde el punto de vista epidemiológico. Claro, ¿cuál es la diferencia? Christian Drosten no solo es un gran profesional, es un virólogo, y Fernando Simón es doctor, pero ya está. No tiene ni idea de gestión de pandemias, sino que en Alemania lo que se está haciendo es informar continuamente a la gente de la realidad. Luego, esto sé que va a resultar un poquito peliagudo decirlo, incluso políticamente incorrecto, pero yo creo que el ocultar los muertos, las imágenes de la gente saliendo aplaudiendo al balcón, como hicimos en la primera ola, ¿no? Todos por solidaridad, y lo hicimos impulsados desde la comunicación del gobierno, ha sido un tremendo error. Porque si hubiésemos visto más los ataúdes, los hospitales, cómo están las UCIs, cómo están los enfermos, yo estoy segura que mucha gente se tomaría más en serio las medidas de protección individual que, de verdad, yo os lo digo, son absolutamente necesarias. Y yo creo que ha habido, por un lado, desinformación gubernamental, por otro lado, incluso yo ahí hago autocrítica como periodista, te lo digo en serio, una falta de imágenes de la realidad. Tapar la realidad no sirve para nada en este tipo de desgracias y de tragedias que estamos viviendo. Y esa falta de concienciación que apunta, ¿cree que está pasando factura ahora tanto en la tercera ola como, por ejemplo, en el tema de las vacunas? El hecho de que haya ciertas reticencias a ponerse la vacuna. Bueno, hay que decir que lo del negacionismo de las vacunas no es algo sorprendente. Tenemos un movimiento antivacunas en España que llegaron a decir que vacunarte contra la polio o el sarampión te podía provocar autismo, lo cual es científicamente absolutamente falso. Cuando, no lo recordáis porque sois muy jóvenes, ¿no? Pero cuando Rock Hudson, el actor Rock Hudson, muere de SIDA en los años 80, y todo el mundo se empieza a enterar lo que es el VIH y lo que es el SIDA, también había negacionistas que decían que era un invento de los gobiernos. Claro, yo te digo esto hoy, que el SIDA es un invento de los gobiernos y te mueres de la risa, pero en aquel entonces sí que existían estos movimientos. Estos movimientos siempre van a existir, porque siempre hay gente que tiende a la conspiranoia, a negar absolutamente todo, y yo creo que ahí también nos ha faltado atacar esa pedagogía, ¿no? De explicarle a la gente cómo actúa el COVID, cómo infecta el COVID, cuáles son las medidas de protección individual, porque al final protegerte contra un virus que es como la gripe, porque al final es un coronavirus ha habido siempre. Fíjate, a los gatos se les vacuna de coronavirus. Es decir, lo que pasa es que esta es una variante mucho más peligrosa y mucho más letal. Pues ahí nos ha faltado el transmitir a la gente de verdad la importancia de la responsabilidad individual. Jugar menos con el te encierro en casa y entonces ya estamos todos seguros, aunque se hunda la economía. Yo creo que eso ha sido un gran error. Teníamos desde el principio que haber incidido en campañas como la de Christian Drosten, como lo que está haciendo en Alemania. Fíjate que les acaban de recomendar a los alemanes que en su móvil apunten sus citas, simplemente porque si tú das, aunque seas asintomático, positivo en COVID, y tienes una agenda en tu móvil donde has escrito con quién has quedado en cada momento, es mucho más fácil el rastreo. Pues cosas tan sencillas como estas las está impulsando el gobierno alemán. El señor Simón ni está ni se le espera. La señora Darias acaba de llegar y bueno, y ya todos sabemos que lo que estaba era en ser candidato a la Generalitat.
Bueno, y centrándonos ahora en la parte de la Comunidad de Madrid, ¿cómo valora esa gestión de la pandemia? Bueno, yo creo que el tiempo nos ha dado la razón. Cada medida que iba poniendo sobre la mesa Isabel Díaz Ayuso, cuando abrimos el IFEMA, en los pabellones de IFEMA en la primera ola, la izquierda se lanzó en tromba contra los pabellones de IFEMA. Tuvo que venir un señor, Bruce Aylward, de la OMS, a decir que aquello era un milagro para que la izquierda se callara. Somos los únicos que hemos construido un hospital público exclusivamente dedicado a la pandemia, con las últimas tecnologías, además con UCRIs, que son estaciones intermedias entre lo que es la hospitalización normal y las UCIs, para que tanta gente no llegue a la UCI. Hay grandísimos profesionales. Bueno, pues tenemos a la izquierda manifestándose en las puertas del hospital y contra un hospital público, algo inédito. Repartimos mascarillas FFP2, pues resulta que también está mal, aunque ahora resulte que Alemania o Austria ponen las FFP2 obligatorias en el transporte público porque son mejores que las mascarillas quirúrgicas. Estamos continuamente demostrando que no lo estamos haciendo mal. En la segunda ola, cuando el señor García Page decía que Madrid era una bomba vírica, yo quiero recordar toda la madrileñofobia que se desató. O sea, los de Madrid parece ser que éramos unos seres extraños que íbamos por toda España contagiando a la gente. Bueno, cuando en la segunda ola no cerramos hostelería, sino que empezamos a confinar por zonas básicas de salud, nos pusieron verdes. ¿Y qué pasó? Que se demostró que las zonas básicas de salud funcionan. Entonces yo, de verdad, lo único que le pediría al Gobierno de España es que coja aquello que ya se ha demostrado que funciona y deseche lo que se ha demostrado que no funciona. Porque aquí esto no se trata de hacer política. Si es que la pandemia no hay que hacer política, lo que hay que hacer es coger las medidas que funcionan, las traiga quien las traiga. Fíjate, yo que soy del Partido Popular, si mañana Podemos se le ocurre, aunque sería un milagro, poner sobre la mesa alguna medida realmente eficaz contra la pandemia, yo sería la primera que diría, oye, esto hay que hacerlo. Es que España es un país donde siempre estamos pendientes de quién lo dice y no qué dice. Y ese es el gran problema. Y en ese caso, de todas las medidas que han tomado en la Comunidad de Madrid, ¿hay alguna de la que se sientan especialmente orgullosos o, por el contrario, pues de la que pueda hacer que se arrepientan? Dos, el Hospital Isabel Zendal, porque creo que construir un hospital público nunca es una mala noticia. Es un hospital, además, que cuando consigamos liberarnos de este maldito virus va a seguir aquí y es un hospital que también puede atender emergencias o cualquier otra pandemia que surja, y yo creo que tenemos que estar todos los madrileños, porque este hospital no lo ha pagado Isabel Díaz Ayuso, lo hemos pagado entre todos, y todos los madrileños podemos estar muy orgullosos de tener un nuevo hospital público y además tenerlo con el nivel del Hospital Isabel Zendal. De eso yo personalmente estoy muy orgullosa. Y también estoy muy orgullosa de cómo decidimos confinar por zonas básicas de salud y, sobre todo, conjugar economía y salud. Cómo no hemos hecho lo fácil. Lo fácil para un político es, oye, que hay un virus, todos en casa encerrados y a ser posible calladitos. Eso es lo fácil. Nosotros no hemos ido a eso, hemos hecho lo más complicado, hemos mantenido abierta la hostelería. ¿Por qué? Porque fijaos, de la hostelería depende casi todo. El turismo se ha desplomado, no solo en la Comunidad de Madrid, es que te hablo de toda Europa. En la Comunidad de Madrid el turismo se ha desplomado en un 70%, pero es que de la hostelería, de ese señor del bar o del restaurante, también dependen los proveedores. ¿Sabéis por qué estas Navidades el jamón estaba tan barato? Pues porque los restaurantes han estado cerrados. Es que al final depende eso, depende también el sector del taxi. Yo voy mucho en transporte público y a veces en taxi. Y a mí los taxistas me lo dicen. Oiga, es que se ha vuelto a desplomar con la baja. Ahora que ya sabéis que la hostelería tiene que cerrar lamentablemente a las 10 de la noche, pues también se desploma la facturación del taxi. Es decir, que al final la hostelería afecta a toda la economía. Y aquí no se trata de elegir entre morir de COVID o morir de hambre. Se trata de salir todos adelante. Y yo creo que estoy muy, muy orgullosa de cómo lo ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid. Es que no te puedo decir otra cosa. Y volviendo ahora al Hospital Isabel Zendal, hace un par de días está Serra, la diputada
de Podemos en Madrid, hizo unas declaraciones en las que, bueno, decía que es un hospital propaganda que ha generado presión a los trabajadores con condiciones laborales indignas. ¿Por qué cree que la creación de este hospital ha suscitado tantas críticas en la oposición? Mira, eso te lo contesto en una frase, porque lo ha hecho un gobierno del Partido Popular. Pero fíjate, en el Hospital Zendal es que hay que saberlo, ya se ha atendido a más de 1.600 pacientes, ya se han dado más de 1.100 altas. Además es un hospital muy bien pensado, igual que el plan de elasticidad que hicimos en la primera ola, porque se van abriendo módulos en el hospital en función de las necesidades. Que se esté obligando todas estas cosas que cuenta Isabel Serra, que es esta señora que está condenada por agredir a un agente de policía, la que lesionó al grito de hija de puta, ojalá tus hijos te peguen un tiro y cosas por el estilo. Yo es que a Isabel Serra no le doy la mayor importancia porque me parece que nunca dice nada que aporte nada a la sociedad. Pero lo cierto es que el Zendal, de verdad, si es que te lo he puesto como ejemplo, es una de las cosas de la que los madrileños tenemos que sentirnos orgullosos. Mientras en Valencia montan tiendas de campaña voladoras, aquí tenemos un gran servicio. Y con respecto a los sanitarios que están trabajando en el Zendal, oye, son sanitarios punteros. Son sanitarios que trabajan también en otros hospitales, se han cogido profesionales y además es que están yendo voluntarios a trabajar al Zendal. A lo mejor lo que quiere la señora Isa Serra es que aquí se contrate a todo el mundo. Lo que pasa que tenéis que entender una cosa y es que los presupuestos son finitos. O sea, el dinero que tú tienes a final de mes en tu bolsillo no es infinito. Y tenemos que ajustar muy bien todo. El COVID ha supuesto un desembolso de millones y millones de euros por parte de la Comunidad de Madrid para intentar, ya no se trata solo de los sanitarios, es que también tenemos a los hosteleros a los que hay que ayudar, a los taxistas, y tenemos un presupuesto finito. Y aquí, para empezar, que quede muy claro, al Zendal están yendo de forma voluntaria quienes quieren. Y en segundo lugar, la Comunidad de Madrid, en agradecimiento precisamente por esos sanitarios que estuvieron en primera línea. Estoy pensando en mi compañero, por ejemplo, que es diputado en la Asamblea de Madrid, pero también es cirujano, y, el doctor Raboso, el que operó por primera vez en el IFEMA y también ha operado en el Zendal. Se les ha subido en 6.000 euros al año el sueldo, la nómina, como agradecimiento por su gran esfuerzo, porque somos conscientes que muchos de ellos además cayeron enfermos porque en aquel entonces no había ni siquiera EPIs o mascarillas en condiciones. Atención primaria, que es la gran crítica también que hace siempre la izquierda, también se les ha subido el sueldo 6.000 euros. Es decir, no sé de qué me está hablando la señora Serra. A lo mejor es que ella sigue reventando cajeros y vive en su mundo feliz, pero desde luego no es la realidad ni de la sanidad madrileña, que fíjate, 6 de los 10 mejores hospitales de España están en Madrid. Esa es la realidad de la sanidad madrileña. Ayer yo hablaba con un compañero periodista que desgraciadamente se ha infectado de COVID y me contaba cómo en atención primaria su médico de cabecera le llamaba todos los días a ver qué tal estaba. Cuando estuvo sospechoso de neumonía, le derivó inmediatamente a un hospital público y le hicieron en media hora su placa para ver si tenía neumonía. Es decir, yo creo que los madrileños, y así lo reflejan en todas las encuestas, más del 90% está muy satisfecho con la sanidad pública madrileña. Yo misma es que si me pongo a hablar ahora maravillas de mi médico del centro de salud, claro, le voy a hacer propaganda y se le va a llenar la consulta. Pero, oye, que funciona de maravilla. ¿Que hay fallos? Claro. A ver quién es perfecto, aparte de Isa Serra. Bueno, y centrándonos también un poco en el modelo de organización, porque, bueno, a nivel territorial, claro, cuando empieza esa desescalada y se le delega un poco más en las comunidades autónomas la gestión de la pandemia, cada una, pues en la toma de decisiones existe pues un mundo de diferencia, ¿no? ¿Cree que en una crisis sanitaria como la actual debería haber un mando único o debe existir esa gestión individual de cada una de las comunidades autónomas? Bueno, yo creo que para empezar el gobierno debería cumplir con la ley. La ley lo que viene a decir, la ley de salud pública, es que la gestión de las pandemias corresponde al gobierno central,
¿Qué es lo que pasa? Que cuando las cosas iban bien, después del confinamiento, pues ellos eran los que lo gestionaban todo. Llegaron a declarar un estado de alarma en Madrid por una incidencia muchísimo más baja que la que hay ahora mismo, donde no les interesa declarar un confinamiento porque quieren elecciones en Cataluña. Esa es la realidad. ¿Qué es lo que pasa? Cuando las cosas empiezan a ir peor, la culpa es de las comunidades autónomas. Es evidente que cada gobierno regional, es que vivimos en un estado autonómico, en un estado descentralizado, donde además muchas transferencias de sanidad corresponden a las comunidades autónomas. Ojo, no así la coordinación de las pandemias, que eso corresponde al ser suprarregional, es decir, implicar a más de varias comunidades autónomas, corresponde al gobierno. Pero es lógico que haya diferencias en las formas de gestión. Por eso yo te decía antes, lo que hay que coger en la Comisión Interterritorial de Sanidad, que debería servir para eso, es coger las medidas que se han demostrado que funcionan. Porque al final lo que queremos es que todos los españoles salgamos de esta. Y entonces, como queremos eso, por eso yo te lo pido, se lo pido al gobierno cada vez que puedo. Por favor, lo que ha funcionado, no lo desechen por quién lo haya implementado. Por favor, aplíquenlo porque yo quiero que estén tan sanos los madrileños como los ceutís, como los catalanes, como los castellano-manchegos o los andaluces o los gallegos. Y yo creo que ese es el gran problema, que en la Comisión Interterritorial el gobierno sigue haciendo política en lugar de dedicarse a gestionar una pandemia. Bueno, y en esa libertad de la que hablamos, en la que Ayuso, por ejemplo, en este caso ha sido muy criticada por el tema de la hostelería, por mantener abierta en ciertos puntos la hostelería, ¿por qué cree que ha sido criticada por ello cuando en determinados momentos la incidencia de Madrid era incluso menor que en otras comunidades y las críticas de la oposición no fueron igual que para la presidenta de la Comunidad Madrileña? ¿Por qué cree que ha sido en cierto punto un blanco de críticas en el tema de la hostelería? Pues mira, te diría críticas. Isabel Díaz Ayuso está en el disparadero de la izquierda desde que consiguió retener el gobierno de la Comunidad de Madrid para el Partido Popular. Había quien daba ya por hecho que en Madrid iba a gobernar una coalición entre Más Madrid, Podemos y el Partido Socialista. Y una vez más se quedaron con las ganas. No se quedaron con las ganas porque sí, sino porque así lo votaron los madrileños y se llegó al acuerdo de gobierno de Ciudadanos y Partido Popular con el apoyo externo de Vox. Bueno, se quedaron con las ganas. Desde ese momento contra ella, y además yo creo que aquí tiene mucho que ver el ser mujer, porque si Isabel Díaz Ayuso fuera José Díaz Ayuso, estoy segura que muchas cosas que se han dicho contra ella no se habrían dicho. Creo que hay mucho machismo también en la campaña contra Isabel Díaz Ayuso. Se desata una campaña feroz desde el minuto cero contra ella. Así que yo creo que ese es el origen de todo, por la hostelería. ¿Por qué la critican? Bueno, yo creo que la critica la oposición, porque me da a mí la impresión que los hosteleros de toda España no la están criticando. Oye, que en Castilla-La Mancha o en Cataluña salen con carteles de queremos un Ayuso. Claro, no la critica la gente de la calle. Esa es la desconexión que te decía antes entre los políticos y la calle. Tú no puedes actuar como político en función de lo que son los intereses de tu partido. Tú tienes que escuchar a la gente. Y evidentemente el hostelero, ese señor que es un autónomo, que tiene un pequeño bar, que a lo mejor ni siquiera tiene una mesa en el bar, claro, también quiere sobrevivir. Es que la gente no quiere morir de hambre. Y al final yo creo que quien hace la crítica se está equivocando. Yo cada vez que critican a Isabel Díaz Ayuso por esta cuestión, ¿sabes qué pienso? Que el Partido Popular está subiendo en votos en toda España. Porque al final la gente quiere que la dejen trabajar, que la dejen vivir, como tú quieres que te dejen ir a tu universidad, que te dejen estudiar. Hay que premiar a la gente que quiere trabajar. ¿Que estamos en una pandemia? Sí, hay que tomar medidas. Las estamos tomando. O sea, hemos reducido el horario de la hostelería, hemos reducido los aforos. Por cierto, una buena noticia para los hosteleros, yo creo que el viernes, como la curva en Madrid parece que ya está comenzando a bajarse, a lo mejor nos encontramos con la noticia de que podemos volver a ampliar los horarios de la hostelería. Yo creo que sería una buena noticia para ellos, ¿eh? Y en ese caso, sí que me interesaría saber, a nivel general, ¿los partidos políticos creen que durante esta crisis han fallado
en un poco lo que decía antes de medir demasiado quién dice cada cosa y no el qué, y que no se ha abogado por cierta unidad en caminar en una misma dirección y que ha seguido habiendo roces y esa tensión que caracteriza en ciertos momentos la política española. ¿Cree que ha sido uno de los principales errores de la gestión del coronavirus, pero a nivel general en todos los partidos políticos? Por supuesto, es que una pandemia no está para hacer política. En una pandemia, el gobernante lo que tiene que hacer es intentar, porque claro, esto es un virus, evidentemente no se puede salvar a todo el mundo porque es un virus, pero sí al mayor número de personas posibles. Y la política no lo es todo. Es que el problema está en quienes conciben la política como un todo, y todo es política. No, todo no es política. Y yo creo que la gestión de una pandemia no debería serlo. Yo he echado mucho en falta un verdadero comité de expertos, que no de espectros, como hemos tenido, como había en Alemania, que nos estuviera dirigiendo en estos momentos. Porque, oye, yo entiendo perfectamente que todos los políticos, sea de cualquier partido, cuando surge la primera ola, quedasen desconcertados. Estamos ante un virus que no sabíamos ni lo que era, ni de dónde venía, ni cómo se transmitía, que se decía que no era por aerosoles, que ahora sabemos que sí, que se pensaba que era solo un virus respiratorio, ahora sabemos que no, que afecta a muchas más cosas. Es decir, que el desconcierto inicial es normal, pero a partir de ahí pon al frente a expertos. No te dediques a hacer política, porque es que estás hablando de la vida de los españoles. O sea, que te tengo que decir que rotundamente sí. Eso falla, y falla en la pandemia y en muchas más cuestiones. Bueno, y ahora cambiando un poco de tema, este domingo se celebran elecciones en Cataluña. ¿Cómo ha sentado en su grupo parlamentario, bueno, a nivel personal, esa marcha de Salvador Illa como candidato del PSC en Cataluña? Bueno, no me ha sorprendido lo más mínimo. Hacía ya muchos meses que se sabía que Salvador Illa iba a ser el candidato a la Generalitat y que estaba actuando como estaba actuando precisamente por eso, y que estaba en hacer política. Mira, no nos sienta ni bien ni mal, porque yo creo que cada partido puede poner el candidato que quiera. Lo que sí quiero dejar muy claro es que Salvador Illa no va a ser en ningún caso presidente de la Generalitat con los votos del Partido Popular. Ciudadanos y Vox ya se le han entregado, ya le han dicho que le apoyarían. Nosotros no, porque no podemos premiar al peor ministro de Sanidad en plena pandemia, y que además ahora nos somete a un proceso electoral que a mí me parece tremendo, que el domingo en los colegios va a haber gente positiva votando. Es decir, que una vez más se ha antepuesto la política a la salud. Y esto ha sido precisamente este gobierno y el señor Illa. Es decir, me parecería un disparate completo apoyar a este señor para presidente de la Generalitat. Nosotros, desde luego, si tenemos alguna posibilidad de ser decisivos, no digo que no podamos apoyar a alguien del PSC, pero precisamente a este señor responsable de todo esto es que es imposible, nos parece indecente. Bueno, y ahora también otro tema que se aproxima es la Semana Santa. Teniendo en cuenta lo que ha pasado en las Navidades y cómo esa curva se ha disparado en el mes de enero, ¿cree que las medidas deben ser más severas que en Navidad o menos? Pues te voy a decir la verdad. Yo es que esto preferiría que lo conteste un experto, porque yo ni soy viróloga ni soy epidemióloga, y por tanto a mí lo que me gusta es oír a los expertos y dejarme guiar por ellos. Así que no te puedo dar una respuesta. Yo no tengo ni idea cómo va a ir la curva de cara a Semana Santa. Es que no soy un político tan osado como para opinar de todo. Bueno, y comentábamos antes también el tema de esas críticas a la gestión de la Comunidad de Madrid. Otra de los puntos también críticos fue esa campaña de comunicación que se pudo ver en el metro con esas imágenes, ¿no? Con el fin de concienciar sobre el peligro del coronavirus. ¿Qué valoración hace sobre esas campañas? Y por otro lado, ¿por qué cree que se desató ese nivel de críticas frente a ellas? Bueno, yo creo que eso ya te he contestado en parte cuando te hablaba de la comunicación. Es que igual que estamos acostumbrados a campañas de la DGT muy crudas y muy reales, donde se nos enseña las consecuencias de beber al volante o de despistarte e ir hablando por el móvil o whatsappeando mientras vas conduciendo,
esas campañas lo que pretendían y pretenden, y a mí me parecen muy bien enfocadas, es enseñar la realidad de lo que está sucediendo. Yo creo que las críticas se han desatado por parte de quienes han intentado ocultar los ataúdes, los muertos, las UCIs y los hospitales, pero ¿tú cómo te vas a concienciar, tú ciudadano de a pie? ¿Cómo te vas a concienciar de la realidad de un problema si se te está ocultando? Es que yo soy muy partidaria de las campañas crudas de comunicación, porque yo creo que los ciudadanos no son menores de edad, sino que son personas adultas y responsables y perfectamente capacitadas para ver la realidad de la vida y luego tomar sus propias decisiones. Y más en un tema en el que tu seguridad y la de los demás va a depender de tu propia responsabilidad individual. Por tanto, yo estoy muy a favor de esas campañas, no te puedo decir otra cosa. Bueno, y por otro lado, dejando a un lado esa crisis sanitaria, también debemos centrarnos en esa crisis económica que vendrá después. ¿Cuáles son los principales planes, en este caso de su partido, a nivel futuro para gestionar o para hacer frente a esta crisis que vendrá en el futuro o que ya quizás estamos empezando a ver? Me preguntabas por el futuro de la crisis económica. Bueno, ¿no? Entiendo. Sí. De lo que viene ahora, que detrás de la crisis sanitaria viene la crisis económica, que es sobre todo la crisis del desempleo. Bueno, yo creo que nos vamos a meter en un gran problema, pero porque el gobierno ha estado tomando las medidas contrarias a las que han adoptado otros gobiernos europeos. Yo siempre te pongo de ejemplo Alemania. En Alemania se ha estado bajando el IVA, se han estado bajando impuestos, también lo ha hecho Italia. Y aquí en España, ¿qué se ha hecho? Utilizar una herramienta que el Partido Popular implementó en la famosa reforma laboral que la izquierda quiere derogar, que son los ERTEs, pero irla extendiendo de tal forma que la realidad es que cuando terminen los ERTEs nos vamos a encontrar lamentablemente con unas tasas de paro increíbles y con una crisis económica. Yo leía el otro día que estamos ya en niveles de la posguerra civil económicamente. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Pues acertar en las medidas. En las medidas, desde luego, yo creo que son, primero, bajada de impuestos. No puede ser que a ese señor del bar que no tiene una mesa, del que te hablaba antes, encima se le hayan subido las cotizaciones sociales. Tenemos que entender que los autónomos no son los enemigos del gobierno, que es lo que parece, ¿no? Cuando ves a este gobierno machacar a los autónomos, tenemos que entender que son gente emprendedora, es el kiosquero, es el señor de la tienda de chuches, es el señor de ese bar, pero también es a lo mejor el publicista que monta su pequeña empresa con todo su esfuerzo. Y yo creo que hay que apoyar a esos sectores. ¿Y cómo se les puede apoyar? Bajadas de impuestos y exenciones fiscales por un lado. Y luego hay otro problema, a mí me preocupa mucho, y son las políticas activas de empleo. Hay algo que ha hecho el COVID y es impulsar la transformación digital. Esto es evidente. Yo siempre llevo años defendiendo el teletrabajo, y sabes que además soy máster en Big Data, Business Intelligence, es decir, es un poco mi mundillo, ¿no? Y yo tenía claro que iba a llegar, pero todo esto ha llegado muy acelerado. A mí me gustaría que las políticas activas de empleo para la gente que se queda en paro estuvieran dirigidas precisamente a formarles de cara a esa robotización y esa transformación digital que está ya aquí, o sea, que es ya una realidad. Porque tenemos que reciclar a mucha gente que se ha quedado ahora mismo sin trabajo y que a lo mejor no lo va a volver a encontrar. Porque, mira, muchas profesiones posiblemente desaparezcan con la transformación digital. Yo creo que hay que incidir sobre todo en esas dos cuestiones y luego, por supuesto, apoyo a sectores estratégicos como el turismo. O sea, lo que no puede ser es que ahora seamos turismofóbicos. Yo recuerdo en Barcelona los carteles de turistas Go Home. Vamos a ver, si es que representan más de un 15% del PIB de España. Tenemos que apoyar a todos los sectores y yo de verdad que creo en las recetas que siempre ha aplicado el Partido Popular, o sea, bajadas de impuestos que al final es decirte a ti, oye, lo que tú con tu esfuerzo te ganas, tú sabes mejor que yo, político, en qué te lo quieres gastar. Y dejar de tratar de imponer a todo el mundo un pensamiento único, una forma de vivir única, y decirnos cómo tenemos que vivir, qué tenemos que hacer con nuestro dinero. Eso funciona, es que lo ha demostrado la historia. Por eso nadie iba de la Alemania comunista a la Alemania federal. Perdona, de la Alemania federal a la comunista, como que nadie va de Florida a Cuba, sino que sucede justo lo contrario. Son cosas que funcionan, pues aplíquense. El problema es que tenemos el gobierno que tenemos, con el vicepresidente que tenemos, y claro,
tenemos un grave problema. Estamos en el peor momento de nuestra historia con el peor gobierno de nuestra historia. Bueno, ya con el fin de cerrar, en el caso personal de usted, si hubiese estado, mejor dicho, en la posición de Isabel Díaz Ayuso al frente de la gestión en la Comunidad de Madrid, ¿qué cosas hubiese gestionado distintas? Yo creo que con respecto al COVID, ninguna. Lo que dudo es que yo hubiese tenido esa capacidad de trabajo que demostró ella estando enferma de COVID, y enferma de COVID siguió trabajando 16 horas diarias. Dudo, por edad también, que una está un poquito más mayor, que hubiese podido seguir ese ritmo, pero con respecto al COVID yo creo que no hubiese cambiado nada. A lo mejor en otras cuestiones puede que sí, pero desde luego con respecto a la pandemia no. Creo que Isabel Díaz Ayuso era una política desconocida, ninguneada por los medios, caricaturizada en las redes sociales, y lo que han descubierto ya no los madrileños, los españoles, es que ha sido una gran líder que ha sabido gestionar la pandemia. A mí me parece de chapó. Es que no te puedo decir. Es más, no sé, como no me conocéis, pero yo como lo que pienso lo digo, os lo habría dicho. Bueno, pues muchas gracias, Almudena Negro, por acompañarnos hoy en Infactualidad.